En el video anterior discutimos la definición de probabilidad en detalles. En este video vamos a ir un poco más allá. Vamos a empezar a hacer cómputos fundamentales de probabilidad y entonces conforme vayan pasando las lecciones, pues esos cómputos se van a ir haciendo un poquito más sofisticados. Una de las cosas que hablábamos en la lección anterior es que la probabilidad es un valor numérico y que ese valor numérico siempre está entre 0 y 1, incluyendo 0 y 1. ¿Y qué eso quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si la probabilidad de algo es 0, eso quiere decir que yo tengo una certeza absoluta de que ese evento que yo estoy tratando de medir no va a ocurrir. Por ejemplo, si yo tengo un dado de 6 caras y lo tiro y quiero saber cuál es la probabilidad de que salga un 7, pues la probabilidad de ese evento es 0 porque un dado de 6 caras está enumerado del 1 al 6. Por lo tanto, es imposible que yo obtenga un 7. De la misma manera, si la probabilidad de algo es 1, eso quiere decir que yo tengo la certeza absoluta de que ese evento sí va a ocurrir. Por ejemplo, si yo digo cuál es la probabilidad de que ese mismo dado salga un resultado que sea menor de 7, pues la probabilidad de eso es 1. ¿Por qué? Porque el dado tiene 6 caras y no hay manera de que el dado quede en un ángulo, o sea, no hay manera de que salgan dos números a la vez. Va a salir un número y ese número obligatoriamente va a tener que ser menor de 7. En probabilidad, como en toda materia, hay una nomenclatura, es decir, hay una forma de llamar a las cosas. Por ejemplo, cuando yo vea este símbolo que dice P paréntesis y algo dentro, en este caso E, eso se lee probabilidad de E. Y quiere decir la probabilidad de que el evento E ocurra. No necesariamente tiene que haber una E ahí adentro, puede haber cualquier letra o cualquier palabra. Lo que eso quiere decir es ese evento específico. Si yo digo, por ejemplo, que la probabilidad de E igual a 1, pues implica, como ya discutí, que con toda certeza ese evento va a ocurrir. Si por el contrario, pues es 0, implica con toda certeza que no va a ocurrir. Lo que eso quiere decir entonces es que si yo tengo una recta como esta, entre 0 y 1, conforme la probabilidad se va acercando más a 1, va aumentando la certeza de que ese evento ocurra y conforme se va acercando más a 0, va disminuyendo la certeza de que ese evento ocurra. ¿Cómo se calcula entonces la probabilidad de algo? Bueno, esencialmente hay dos métodos. Está el método intuitivo que se basa en la experiencia y está el método de frecuencia relativa que está basado en unas reglas de conteo que vamos a ir aprendiendo poco a poco a lo largo de este curso. La fórmula para usar la frecuencia relativa es muy simple. Dice que la probabilidad de un evento es igual a los resultados favorables al evento entre el total de resultados posibles, y muchas veces esa fórmula se expresa de esta manera como f sobre n, donde f son los resultados favorables y n es el total de resultados posibles. En el primer caso, que es el caso intuitivo o basado en la experiencia, considera estos ejemplos. Lo más seguro, tú has oído muchas veces las noticias que te dicen que hay un 30% de probabilidad de lluvia. Bueno, pues eso es lo que se basa es en la data que hay recopilada, donde en condiciones similares a la que se presenta, por ejemplo, en el día de hoy, pues ha llovido en un 30% de las ocasiones. Y entonces esto se basa no solamente en la data, sino en la experiencia de las personas que diseñan estos modelos, que hacen estas predicciones. Otro caso es, por ejemplo, si alguien te dice, un apostador, por ejemplo, te dice, mira, hay un 70% de probabilidad de que el peleador X gane. Bueno, pues esta persona lo que está haciendo es usando su experiencia en esa área y viendo las cualidades que tiene este peleador, pues él dice, mira, yo creo que en 7 de 10 ocasiones una persona con estas cualidades ganaría la pelea o el evento. Por otra parte, por ejemplo, si alguien te dice, un estudiante, por ejemplo, hay un 90% de probabilidad de que yo pase un examen específico. Bueno, lo que te está diciendo es que él se siente lo suficientemente seguro como para estar casi 100% seguro de que lo va a pasar. Otro caso es si un médico te dice, mira, hay un 80% de probabilidad de que una persona se recupere totalmente. Pues mira, lo que el médico está haciendo es que en base a las condiciones en que él ve a este paciente
y cómo está respondiendo al tipo de tratamiento que se le está dando, pues él entiende que en 8 de 10 ocasiones anteriormente, este tipo de paciente ha logrado una recuperación total. Naturalmente, cuando te estás basando en experiencias, pues son conjeturas. Así que puedes esperar que haya cierto grado de error en este tipo de estimaciones. Por otro lado, cuando tú estás trabajando con el método de la frecuencia relativa, que está basado en ciertas reglas de conteo, pues los estimados tienden a ser más precisos. Ahora, si eso es así, ¿por qué entonces yo voy a confiar en el método de la intuición y no usar siempre el método de la frecuencia relativa? Bueno, pues eso depende del caso, porque hay casos en que puede ser que yo no puedo usar un método matemático para calcular frecuencia relativa, o sencillamente tal vez no tengo la data disponible para hacerlo. Y entonces tengo que confiar en alguien o en un grupo de personas que tienen mucha experiencia sobre un tipo de proceso o un tipo de evento en específico. Y en base a su experiencia, pues yo puedo entonces obtener la probabilidad de que algo ocurra. No es perfecto en esos casos, pero es definitivamente mucho mejor que no tener nada. Habiendo aclarado eso, pues entonces vamos a poner por aquí la fórmula para tenerla presente y vamos a considerar algunos casos. Digamos que yo tengo un dado y que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que si yo tiro ese dado, el número que salga sea un número par. Bueno, en el caso del dado, yo puedo tener una de 6 posibilidades. O sale un 1, o un 2, un 3, o un 4, un 5 o un 6. De esos hay 3 que son pares, que son el 2, el 4 y el 6. Así que favorables a mi evento son esos 3. Si sale cualquiera de esos 3, mi evento ocurre. Ahora, yo tengo 6 posibilidades porque también tengo 3 impares. Así que si yo voy a calcular una probabilidad en base a frecuencia relativa en este caso, estaría diciendo que mi probabilidad es 3 entre 6, que es 0.5. Ahora, ¿qué me dice a mí ese 0.5? Pues mira, lo que me está diciendo es, bajo las condiciones de este experimento, tú ganarías el 50% de las veces. Eso lo vamos a tener más claro en la lección próxima cuando hablemos de la ley de los números grandes. Pero en términos generales, eso es lo que te dice ese número. Veamos otro caso. Digamos que yo tiro una moneda al aire que quiero saber cuál es la probabilidad de que salga cruz. Pues bueno, yo tengo solamente dos alternativas. O la moneda sale cara o sale cruz. Así que en este caso, favorables a mi evento, hay solamente uno, que es que salga cruz. Y hay dos posibilidades. Por lo tanto, la probabilidad de que mi evento se dé es 1 entre 2, que es 0.5, o que en algunos casos también se le llama 50%. Veamos este otro caso. Digamos que yo trabajo en una división de vehículos de motor y que los empleados se han encontrado de vez en cuando con algunas solicitudes que están completadas incorrectamente. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que si yo tomo una solicitud al azar me encuentre con que contenga errores. Bueno, en un caso como este, en realidad no hay nada matemáticamente hablando que yo pueda hacer para establecer un conteo. Y me estoy refiriendo a un conteo matemático, como por ejemplo en el caso de los dados. En este caso, una de las cosas que se hace es hacer un muestreo de la data y entonces, en base a ese muestreo, estimar una probabilidad y tomar esa probabilidad como que es cierta para el total de la data que está bajo estudio. No te preocupes si no entiendes muy bien eso ahora, más adelante lo vas a entender cuando lo hablemos en más detalles. Pero digamos que yo hago este muestreo y que tomo 125 solicitudes y que entre las 125 me encuentro 10 que contienen errores. Bueno, pues la probabilidad de que una solicitud tomada al azar contenga un error, en este caso estaríamos hablando de que sería 10 sobre 25. ¿Por qué? Porque de las 125 que examiné, hay 10 que contienen errores, o sea que son favorables a lo que yo estoy tratando de investigar. Y por lo tanto esa probabilidad es 0.08 o el equivalente, entre comillas, a un 8%. Digamos que yo tengo un paquete de naipes y que saco una carta al azar y que quiero saber cuál es la probabilidad de que sea un diamante.
Bueno, pues este es un caso en que yo puedo usar regla de conteo, pero esto implica que yo tengo que conocer el proceso con el que yo estoy trabajando. Si yo no sé nada sobre cartas, ni sé cómo están distribuidas las cartas en un paquete de naipes, pues es imposible que yo pueda analizar un problema como este. Así que el mensaje detrás de esto es, esto no es magia, tú tienes que conocer el proceso con el que estás trabajando y saber qué es lo que estás buscando. En el caso de los naipes, nosotros sabemos de que hay 13 tipos de cartas que empiezan con la A y siguen 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el 13. Y de cada una de las cartas hay 4 tipos distintos. Hay corazón, trébol, diamante y pica. También sé de que las cartas son en dos colores, rojo y negro. Así que todos esos detalles que yo conozco del proceso me permiten hacer un conteo del evento que sea que yo esté investigando. En este caso, por ejemplo, pues mira, si yo sé que cada uno de los tipos de cartas tiene un diamante, pues entonces eso quiere decir que si hay 13 tipos de cartas, pues yo voy a tener 13 diferentes tipos de diamantes. Por ejemplo, el A de diamantes, el 2 de diamantes, el 3 de diamantes y así por el estilo. Pero como yo tengo 52 cartas en total, pues entonces la probabilidad basada en frecuencia relativa es 3 entre 52, que es 0.25 o el equivalente a 25%. Nuevamente, cuando hablemos de la ley de los números grandes, vamos a entender en más detalles qué exactamente es lo que implica ese número y eso lo vamos a ver en la próxima lección. Así que estos son básicamente los fundamentos, pero estamos apenas pellizcando la superficie porque hay muchas preguntas relacionadas a probabilidad que no se pueden contestar sencillamente con esto que hemos cubierto aquí, pero muchas de ellas sí se pueden contestar. Una de las que no se pueden contestar, por ejemplo, es si yo te digo, bueno, ok, la probabilidad de que yo saque un diamante es un 25%, pero si la primera es un diamante y yo no reemplazo la carta, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda que yo saque sea, por ejemplo, el 3 de trébol? Ese tipo de preguntas yo no la puedo contestar con lo que he visto hasta ahora, pero sí lo puedo usar como fundamento para contestarla. Y eso lo vamos a ver en las lecciones que siguen. Así que por el momento eso es todo con esta lección. Acuérdate que esto es un curso. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificación cada vez que subamos un video nuevo relacionado al curso. Hasta luego.